Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Agitar, un podcast de Espía. El Espía es un grupo de reflexión y discusión en torno a la investigación artística que se conformó en el Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana en la ciudad de Jalapa. Este se preocupa por generar conocimientos desde el arte e infectar a otros campos del saber con conocimientos situados, comprometidos, afectivos y políticos. También se conforma como un espacio que busca explorar distintos medios y metodologías o formas de diseminación y de socialización. Y una de ellas es la publicación y presentación del libro Indisciplinar la investigación artística, Metodologías en construcción y reconstrucción, que es producto del segundo encuentro de investigación artística realizado en noviembre del 2019 en el MUAC en la Ciudad de México. En él participaron diversos autores, autoras, organizadores y estuvieron bajo la coordinación de Natalia Calderón y Brenda Caro Cocotle. Bueno, mi nombre es Gabriela Olivares, soy artista visual y soy integrante del Espía. El día de hoy conversaré con nuestras queridas invitadas Adriana Salazar y Cecilia Delgado, autoras del texto Despliegues Vivos del Lago de Texcoco, a propósito de una operación de museología animista. Este texto pertenece a la sección del libro Metodologías en Construcción. Y bueno, vamos a presentarles un poco de la trayectoria de nuestras invitadas. Cecilia Delgado, desde 2016 es directora de MUCA Roma, Universidad Nacional Autónoma de México. Fue curadora asociada en el Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC, miembro de Curare, Espacio Crítico para las Artes, y curadora en jefe del Museo Universitario de Ciencias y Artes MUCA, Campus UNAM, y del Museo Nacional de Arte MUNAL, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Desde 1996 ha trabajado en museos realizando distintas actividades, desde la investigación, coordinación y gestión de procesos museológicos hasta curaduría. Nuestra invitada Adriana Salazar Vélez es una artista e investigadora colombiana basada actualmente en la Ciudad de México. Sus proyectos más recientes se sitúan en la intersección entre arte e investigación y transitan entre diversas disciplinas y saberes para desarmar los límites entre lo vivo y lo inanimado en contextos específicos. Es maestra en artes plásticas por la Universidad Jorge Toledo Lozano en Bogotá, Colombia. Magistra en filosofía por la Universidad Javeriana de la misma ciudad y doctora en arte y diseño por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias por su presencia. Es un gusto tenerlas hoy con nosotros. Y bueno, vamos a hablar un poco más del texto que nos presentaron en el segundo encuentro. ¿Nos quisieran compartir de qué trata su texto? Bueno, el texto se titula Despliegues Vivos del Lago de Texcoco a propósito de una museología animista, de una operación de museología animista, y lo escribimos a tres manos junto con David Gutiérrez Castañeda, quien no pudo estar presente en este podcast. Y básicamente este texto surge de las diferentes derivas de un proyecto de investigación artística que se llama el Museo Animista del Lago de Texcoco, que yo inicié en el año 2015 y que se sitúa en los terrenos lacustres del supuestamente desaparecido lago de Texcoco, explorando cómo este lago en realidad no ha desaparecido, sino que se ha transformado y su materialidad es otra que además sigue viva y sigue actuando en el presente y sigue teniendo injerencia política en la situación de las vidas humanas y no humanas, no solo de la Ciudad de México, sino también de pues, toda el área que antes ocupaba la ribera del lago. Estamos hablando de todo el oriente de
del Estado de México y el límite también entre Ciudad de México y Estado de México. Entonces, el lago de Texcoco, a partir de este proyecto de investigación artística, se piensa como un territorio de disputa en el que la misma materia del lago ya transformada actúa sobre las vidas que habitan este territorio. Y pues además el proyecto de investigación que te comento coincide con una coyuntura política muy particular, que es el resurgimiento del proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que pues resurgió además en la arena pública a partir de la consulta que se dio en el año 2018, justo en la transición entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Y toda esta coyuntura del proyecto de investigación además converge con unos encuentros que tuvimos con David y con Ceci, quien ya les va a platicar un poco qué pasó en esas derivas aquí en la Ciudad de México, y cómo esa coyuntura y ese lago como territorio de disputa se despliega a partir de una serie de emplazamientos que tienen forma de exposición, pero que van mucho más allá de una exposición. No sé si quieras, Ceci, como continuar contando a qué nos referimos también con despliegues vivos en el texto y pues a partir del caso del Mucarrón. Eh, bueno, como señala Adriana, ¿no? Un poco el proyecto que, bueno, de la investigación que inició, pues respondía a un contexto muy complejo, ¿no? En términos como de esta forma de operar, ¿no? Por parte del gobierno, ¿no? Que era, bueno, la construcción del nuevo aeropuerto, ¿no? Con una serie también de antecedentes que ya venían gestándose, ¿no? En términos de una lucha política, sobre todo con pueblos, ¿no? Colindantes, y un poco, bueno, lo que hicimos desde el Mucarroma, que inició antes justo con David Gutiérrez, ¿no? Con un seminario de investigación para estudiantes en Morelia, ¿no? Y que tuvo también una suerte de deriva a nivel de poder entender el espacio museológico no solamente como un espacio contenedor, sino como un espacio también de provocación y de reflexión para empezar a discutir o a ahondar, ¿no? Sobre todo profundizar, yo creo, en las distintas posturas o las distintas aristas que la problemática pues de este territorio que Adriana estaba proponiendo, pues implicaba, ¿no? En muchos sentidos, y que, bueno, se apelaba a que, bueno, o sea, no el que el agua estuviera desecado implicaba una muerte, ¿no? O sea, o que era un terreno baldío, o que era, sino, o sea, al final había una serie de capas, ¿no? Históricas, geológicas, antropológicas, ecológicas, ¿no? Que había que empezar como a explorar, a revisar, a analizar, ¿no? Para entonces poder asumir pues una postura política en términos de decisión, ¿no? Y más si va a haber una consulta, ¿no? Entonces creo que fue un ejercicio que intentó y derivó por entenderlo, comprenderlo en su gran dimensidad y complejidad, para poder materializarlo y llevarlo al espacio, ¿no? Construir la museografía, trabajar con los estudiantes. Digo, Mucarroma también trabaja con estudiantes, ¿no? Interesados en la práctica museológica y museográfica. Integró también una suerte de foro, ¿no? Donde también la idea era como poder discutir y llevar a cabo un programa activo, ¿no? Con distintos saberes y distintas personas que fueran sumando, ¿no? Y profundizando pues, sobre las problemáticas a las que nos enfrentábamos, ¿no? Y en ese sentido creo que fue muy afortunado porque, bueno, fue un encuentro, bueno, fueron varios encuentros, ¿no? Que fueron cada vez más excavando, ¿no? Creo que también aquí
no sé, la parte de la metodología sobre la arqueología era hacer como una arqueología del presente desde el presente a partir de un gran problema que había, ¿no? Bueno, creo que en su proyecto, como nos los presentan, tiene muchas dimensiones de lo político. Y quisiera pasar a la siguiente pregunta. Entonces, ¿crees que la investigación artística tiene o debería de tener un posicionamiento político? ¿Cuál sería el suyo? Somos entes políticos, ¿no? O sea, todos somos entes políticos. Yo creo que desde la mañana cuando decides salir y saludar al vecino, yo creo que es un acto político, ¿no? Y creo que es importante como sí tenerlo pues bien registrado, porque también creo que ha habido como una especie de una especie de desmantelamiento en términos de la ciudadanía como un agente político, ¿no? Como que parecería que solamente eres político cuando tienes que votar, ¿no? Y creo que no, ¿no? Ahora, creo que vivimos una crisis política, ¿no? O sea, creo que la crisis política, no creo que pueda seguirse resolviendo en términos de esta dicotomía que se creó después de la Guerra Fría y que fue esta cosa de izquierda y derecha, ¿no? O sea, creo que al final también lo que ha pasado es que se ha abierto pues un panorama muy grande en términos de convicciones, ¿no? O sea, de cómo quieres vivir, cómo quieres ser parte integral de una sociedad activa, ¿no? Entonces creo que sí parto de que todos somos políticos, ¿no? En términos de vivir dentro de un contexto social, ¿no? De decidir, de apelar. Eh, la postura, yo creo que, o sea, en términos de postura, pues no, o sea, creo que, bueno, podría hablar de definitivamente apelo al pensamiento, ¿no? A la necesidad también de conocer todas las aristas para poder tomar una decisión, ¿no? Y poder, en ese sentido, ser un agente que incida, ¿no? Con su decisión, ¿no? Por lo que creo que también es una postura de pensamiento tal vez liberal, ¿no? O sea, creo en la libre expresión, ¿no? Creo que es importante generar voces y abrir espacios plurales, ¿no? Eh, y creo que también es muy importante atender justo, pues, los contextos en los que estamos implicados, ¿no? O sea, los contextos sociales, políticos, económicos, ¿no? Entonces, digo, creo que el proyecto de Adriana, en ese sentido, era un proyecto sumamente provocador, ¿no? Porque como a partir de toda esta serie de objetos, ¿no? Que forman parte de la colección y que, bueno, al final tal vez podrían estar dentro de un marco o una taxonomía que era como se había denominado al lago, de basura, de muerte, ¿no? Podían empezar entonces a adquirir, ¿no? Otro tipo de intercomunicación con los públicos en sí, ¿no? Apelar como a una existencia que al final era real, ¿no? Bueno, y que es real, ¿no? Entonces creo que, o sea, sí es importante justo abrir estos espacios, ¿no? Bueno, yo simplemente para complementar lo que dice Ceci y situarlo muy específicamente en el asunto de la investigación artística, que es lo que pues nos convoca aquí. A mí se me vienen a la mente, pues hay varias dimensiones o varias maneras en las que se podría responder a esta pregunta. Eh, pero la primera y creo que la más apremiante tiene que ver con las políticas de la investigación, de cómo la investigación eh, aún se entiende como un campo de poder epistemológico capturado por una, por unas instancias que son las academias y todas las instancias que manejan los dispositivos de capital cognitivo, ¿no? Que lo ponen a circular, que avalan los papers, que dan los puntos para el SNI, que deciden además qué tipo de conocimientos
son válidos y no en términos de esta pirámide de la investigación científica, que pues ustedes en el seminario ya deben conocer muy bien. Entonces yo creo que la investigación artística en sí misma ya es como un acto de desobediencia epistémica que es política y que se basa justamente en desestabilizar esa jerarquía y ponernos a hacer preguntas respecto a qué es conocimiento, ¿no? ¿Qué otras formas de conocimiento puede haber? Y intentar también hacerlas válidas y hacerlas legítimas incluso en los espacios en donde se disputan estas investigaciones hegemónicas. Y en eso yo creo que hay pues un acto político, el emprender una investigación artística comprometida con el asunto del conocimiento, pues ya es política. Pero esa es una dimensión. La otra que tiene que ver con esta investigación, que es el Museo Animista del Lago de Texcoco, también tiene muchas dimensiones. Es como, es algo que pues ha dado pie para muchas conversaciones, además porque ha sido un asunto dinámico en la medida en que se investiga un contexto eh, que, que se habita, o sea, se investiga algo que se está viviendo y que en esa medida está cambiando todo el tiempo y está arrojando una serie de retos y de cambios inesperados. Entonces, pues el ser político de esa investigación tiene que ver con su capacidad de responder a ese contexto que se habita, pero con su capacidad también de mantenerse situada. Y en el caso específico del lago de Texcoco, que como ya te había comentado, ya lo habíamos dicho en la primera pregunta, pues es un territorio de disputa política aún hoy. O sea, aún hoy que ya el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se revocó y ya está en construcción otro proyecto, bueno, igualmente problemático, pero ahora se renueva con este nuevo proyecto de parque ecológico. Entonces pareciera ser que es un territorio que desde la fundación misma de la Ciudad de México no ha cesado de ser un territorio de disputa política, ¿no? Que es un territorio de despojo de tierras, agua, de desplazamiento de poblaciones, de disputas entre ciudad y campo, un montón de cosas que aún hoy siguen haciéndose complicadas para quienes las viven y pues deberían serlo también para quienes eh, pues también estamos extrayendo de cierta manera cosas de ese territorio. Entonces, una de los retos para mí más grandes en todo el proceso de dirigir, pues de llevar esta investigación y en las conversaciones también con quienes se fueron sumando al proyecto, Cecilia y David en este caso concreto, que fueron muy, pues decisivos, importantes nuestras colaboraciones, tiene que ver con asumir una postura frente a eso que está sucediendo. Es decir, que la investigación y eso tiene que ver con la primera dimensión que te comentaba, y es que si la ciencia aboga por ser un terreno de objetividad neutra, la investigación artística no puede serlo. Tienes que tomar partido en algún punto, porque hay vidas que se están viviendo y tierras que se están despojando y cosas que están sucediendo. Y si tú estás investigando ese territorio, pues no hay neutralidad posible. Entonces, ahí lo político se vuelve pues muy importante. Y luego hay otras dimensiones que tienen que ver con los museos, con algo que mencionaba Cecilia sobre el museo como un lugar también neutro, un lugar donde meramente se exhiben cosas, y en este caso, tanto con Cecilia en el Mucarroma como con David en el ejercicio que hicimos en la UNAM en Morelia, lo que intentamos fue convertir el museo en un foro de discusión y en un espacio de producción de saberes y en una especie de experimento también interpretativo, donde las cosas no estaban finalmente exhibidas, sino que eran el punto de partida para otros conocimientos que se fueron sumando en el proceso. Entonces yo creo que en este caso la investigación artística es supremamente política, además lo es pues en muchos aspectos distintos. Perdona que me extendí mucho, pero era importante. Algo que me gustaría agregar es como su incidencia, ¿no? O sea,
o sea, su incidencia en el hoy, ¿no? Que yo creo que eso es sumamente importante en términos de lo que permite, ¿no? O lo que realmente se tiene que discutir o conocer en todas sus aristas para entonces poder, ¿no? Llevar a una acción, ¿no? Incidir y tomar una postura, ¿no? Al final son cosas que entre más sepas, ¿no? Es muy difícil evadir tomar una postura, ¿no? En el hoy. Que yo creo que eso es muy importante, sobre todo de este proyecto, ¿no? Sí, muchas gracias. Yo creo que ya en lo que nos comentan se va sumando un poco esta parte de la indisciplina. Quisiera preguntarles cómo ustedes relacionan el concepto de indisciplina con estas prácticas, con este proyecto que nos están presentando. Pues sí, como tú dices, creo que sí me adelanté. Ahorita mencionaba el tema de la desobediencia epistémica. Es algo que yo me he pensado mucho porque es algo que se puede dar para muchos malentendidos porque hablamos a veces de interdisciplina, a veces hablamos de transdisciplina. Está pues este término que acuña Brian Holmes, que es la extradisciplina. Y, por ejemplo, recuerdo en el texto en el que Holmes habla de la extradisciplina y él es muy crítico con el tema de la indisciplina, porque pues eso es lo que él dice, pero de nuevo yo creo que es más como un terreno de discusión, que, lo indisciplinado simplemente se sustrae del rigor o de la responsabilidad que se tiene con el conocimiento. Y eso es algo que me hace dudar de la indisciplina, pero yo creo que en el caso concreto de la pregunta, la indisciplina se refiere más bien al tema de la desobediencia, de cómo la investigación artística logra siempre escapar esos moldes que se tienen predispuestos para la investigación, esos lugares de enunciación, eh, incluso desborda también los mismos formatos de circulación de la investigación y siempre nos hace preguntarnos qué es investigar y qué forma le podemos dar a la investigación en la medida en que la vamos haciendo. Y yo creo que en ese sentido sí es supremamente indisciplinada, pero también hay que ver las otras dimensiones, la interdisciplina, es decir, el lugar en el que también hace bisagra o se articula con otros campos de saber, o la transdisciplina, que sería su propia capacidad de transformarse en otras también, o de a veces ser camaleónica en ese sentido, o la extra, que tendría que ver, que es algo que para esta investigación y lo mismo para el despliegue que hubo en Morelia y en el MUCA Roma, la extradisciplina también nos hace preguntarnos por qué saberes quedan fuera y son importantes y son necesarios. Y yo ahí ya te daría la palabra, Ceci, para que de pronto tú nos hablaras un poco del foro que tuvimos y de ese despliegue de saberes otros que fueron supremamente importantes para nutrir esta investigación. Pues sí, como bien señala Adri, o sea, yo creo que el pensar, ¿no? O sea, solamente en base como a un solo formato, que a veces eso es complicado en la academia, ¿no? Como un poco jugar con los formatos. Yo creo que, digo, este proyecto en sí tuvo como es esa cualidad, ¿no? De poder ser maniable y entonces poder generar como transversalidades. Yo pensaría también en términos como de los programa de invitados, ¿no? Que no solamente era un programa que respondía a una comunidad académica, ¿no? Por el contrario, o sea, sí fue un programa que integró personas de la comunidad de Atenco, que involucró a la Universidad de Chapingo, ¿no? O sea, que bueno, también mucho de la idea era como empezar a descentralizar y pensar que, o sea, no solamente
el problema del lago de Texcoco estaba allá, ¿no? Sino que era un problema que también, ¿no? Tenía que ver con el acá y tenía que ver, yo creo que algo que fue muy lindo, ¿no? Era pensar que, bueno, donde se ubica el museo, pues era parte de ese lago, ¿no? En algún momento, entonces, si tú empiezas a quitar capa por capa, ¿no? Como una especie de cebolla, te vas dando cuenta de una situación que, como bien comentaba al inicio, ¿no? Es una lucha simbólica, ¿no? Y entonces, ¿cómo empiezas a mostrar la serie de capas que hay ahí, ¿no? Históricas, simbólicas, de una imaginería, de esta idea también de la modernidad en términos de qué implica la modernidad y el progreso, ¿no? O a costa de qué, ¿no? O qué está considerando, quiénes están afuera y quiénes están adentro, ¿no? Entonces, involucró también agentes de Conagua, ¿no? Que eso también fue increíble en términos de poder ampliar la conversación, ¿no? El proyecto también se pensó en que fuera acompañado de otro proyecto, que bueno, justo fue el Ágora del Agua, que ahora es un programa activo de Muca Roma, ¿no? Y se instaló, ¿no? Un sistema de captura de agua pluvial, ¿no? En términos de pensar también las complejidades de la Ciudad de México en relación al agua, ¿no? En relación a su ubicación geográfica y a que era una cuenca, ¿no? En este sentido, yo creo que fue una conversación que se fue expandiendo, ¿no? Con la idea de sí empezar a poner en juego, ¿no? Pues distintas disciplinas, distintos saberes, ¿no? Distintas afectividades, que eso yo creo que también fue muy importante, ¿no? Y invitando al público, digo, fue muy conmovedor también, ¿no? Que la gente empezó a hacer a dejar sus comentarios, a dibujar los lagos, a intentar dibujar la ciudad que querían, ¿no? Entonces creo que en ese sentido la indisciplina, ¿no? Funcionó en términos de no solo responder, ¿no? A la naturaleza, digo, Muca Roma forma parte de la universidad, ¿no? Sino un poco trascender, ¿no? Y expandir también, empezar a generar diálogos con otro tipo de comunidades universitarias, ¿no? Muchas gracias, Cecilia. Quisiera preguntarles también, ahora que estamos viviendo este contexto de pandemia y este confinamiento, ¿cómo creen ustedes que nos sirve o por qué sería importante la investigación artística en estos momentos, en este contexto que se nos presenta? Bueno, creo que ha sido muy desafiante, ¿no? Pero creo que ha sido también muy rica en muchos sentidos, ¿no? Porque creo que nos ha permitido explorar, ¿no? O sea, como toda esta parte de la virtualidad, toda esta otra parte que a lo mejor o sea, teníamos, pero al final ya estábamos como en un lugar cómodo de, no sé, esta cuestión de las redes sociales, de la web y demás, ¿no? Y bueno, creo que a todos nos ha obligado a movernos del lugar, ¿no? A movernos del lugar en términos de justo continuar con estas exploraciones, estas discusiones, ¿no? De pensar los espacios no solamente en su situación presencial, sino también en su expansión virtual, también en lo que puede ser, ¿no? La deriva de pensar el libro como un espacio, ¿no? Creo que también no sé, en el caso de Muca Roma, con las dos artistas invitadas que son Lourdes y Sofía, ¿no? También ha sido una oportunidad en términos de emplazar, ¿no? O sea, un poco sus tesis con otras comunidades, ¿no? Que esto ha sido, yo creo que de las cosas más gratificantes en términos de empezar a generar cruces metodológicos, no solamente que a veces eso limita la cuestión presencial, ¿no? Sino empezar a abrir la discusión más allá con personas de distintas latitudes, ¿no?
En el caso también de Adriana, ¿no? Que está también participando con un seminario. O sea, creo que al final nos ha obligado a encontrar y no perder para continuar estas investigaciones, ¿no? Para seguirlas complejizando, para seguir haciendo preguntas y para tratar de, pues sí, o sea, situarnos en un problema que pues hace rato comentaba, o sea, no es un problema que solamente sea local, ¿no? Es un problema global en el que estamos, ¿no? Pues es delicado hablar de la situación actual porque estamos en ella, estamos inmersas e inmersos e inmerses en esta situación, si la estamos viviendo en carne. Y otra cosa que no hay que dejar de lado es que es una situación que lo que muy rápidamente ha hecho ver es las desigualdades y la situación de precariedad que muchas personas están viviendo. Entonces, pues también yo creo que, y Ceci estará de acuerdo conmigo en que es un momento en el que tenemos que como tener mucho cuidado con no romantizar también las prácticas artísticas en general o aquello que tenemos el privilegio de hacer. Entonces, yo me sitúo también desde, pues, sé que pues con las limitantes que pueda tener en este momento también, pues es simplemente un gran privilegio poder estar las tres aquí hablando de un asunto como este. Ahora, eso no quiere decir que la investigación artística no sea algo necesario y esencial. Otra cosa que, que a mí se me ha revelado a lo largo de esta situación de pandemia y todas sus situaciones derivadas o causantes es pues qué es lo que consideramos esencial y qué es lo que no consideramos esencial. Y hay también pues una situación muy complicada políticamente en definir qué es lo esencial, ¿no? Yo creo que la investigación artística se sitúa como en el nudo de esa discusión, porque justamente pues es en el sentido en el que decíamos hace un rato, indisciplinada o extradisciplinada, ¿no? Y es pues una investigación o un tipo de conocimiento que siempre se está como luchando su lugar, ¿no? Entonces eso se hace como muchísimo más urgente también en esta situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, otra cosa, y ya para ir cerrando rápidamente, es que lo que también es interesante en términos de las posibilidades que tiene la investigación artística es que es la construcción misma de sus metodologías. Entonces, los retos en términos de maneras de circular, de hacerse visible, de crear comunidad, eh, son maleables y yo creo que es también una oportunidad muy grande para pensar en las posibilidades de investigar en contextos como este. Es una, yo no sé si llamarla herramienta porque es mucho más que una herramienta, pero como un campo de pensamiento muy fértil para pensar esta crisis que estamos viviendo. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Cecilia. Ha sido muy enriquecedor conversar el día de hoy con ustedes. A nombre del espía, queremos agradecerles muchísimo su participación y por compartir sus aportaciones en este campo. Quisiéramos mandarles un gran saludo y un abrazo a ustedes y a los que nos están escuchando. También recordarles que pueden descargar el libro completo en las redes sociales de Espía. Estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube como Investigación Espía. Los queremos invitar a que escuchen las siguientes cápsulas. Pues muchísimas gracias. No sé si quieran despedirse. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias al espía por este espacio, por abrir el diálogo, ¿no? Y por ahora sí que obligar, ¿no? También a repensarnos, ¿no? Digo, creo que esta idea del podcast es maravillosa. Felicidades. Gracias, Gabriela. Gracias también al espía, a Natalia, a Brenda y a todas nuestras colegas que compartieron con nosotros este foro tan importante de discusión. Y pues un saludo y un abrazo. Pues gracias y un abrazo a todos los que nos escuchan.
Hasta luego.